Hemos sido testigos a lo largo de los últimos días de una intensa diatriba a través de departamentos diplomáticos y también de lo que es la Casa Blanca en el empeño de dejar una huella profunda en la política exterior. Uno de los daños más perjudiciales que, de acuerdo a expertos en materia económica, es el impacto que se ha sostenido en las relaciones bilaterales con algunas naciones. Uno de los países que está en estos momentos bajo la lupa de la opinión pública, además de Estados Unidos, es Canadá. Y hoy precisamente han desatado los titulares muchas informaciones en relación al impacto sobre estas relaciones binacionales. Específicamente sobre la imposición de aranceles y sobre lo que puede ser el contragolpe por parte de cada una de las naciones. Hay implicaciones, hay preocupaciones, hay posibles escenarios. Vamos a consultarlo con un experto que se conecta con nosotros por la vía digital. Se trata de Alexander Preciosi. Él es consultor de inmigración, está en estos momentos en Canadá. Muchísimas gracias, don Alexander. Entendamos un poco, de acuerdo a su explicación, la gravedad de esta situación que se plantea. Pareciera lo que estamos al frente es tener una bomba de tiempo y sobre todo el impacto en los bolsillos de los estadounidenses. Ya se ha mostrado un cuadro especulativo de lo que pueda generarse en el mercado. Sin embargo, a ciencia cierta, ¿qué tan profunda va a ser esta huella? Bienvenido, por favor. Muchísimas gracias, gracias a ti y a tu equipo por esta cordial invitación. Sí, sin duda, estamos viviendo una situación inédita en una guerra comercial entre dos aliados naturales históricos como Estados Unidos y Canadá, que comparten la frontera más grande del mundo y probablemente la balanza comercial más grande del mundo entre dos países. Hoy viven probablemente el peor momento de su relación en toda su historia. Hoy particularmente ha sido un día muy duro porque ya desde hoy entraron medidas concretas. En el caso de Canadá, de Estados Unidos contra Canadá, medidas de aranceles del 50% en el sector aluminio, en el sector acero. Canadá ha replicado con un aumento en el 25% de las tarifas de energía que vende Ontario. Ontario retiró absolutamente todos los licores que vende Canadá, de Estados Unidos, provenientes de Estados Unidos. Estamos hablando de $1 billón anuales en licores americanos que se venden aquí en Canadá. Y en definitiva son medidas que al final del día van a impactar al consumidor, al ciudadano común, que es el que le toca pagar mayores precios por los productos que vienen de un lado o del otro de la frontera. Es desafortunado lo que está pasando. Esto ha unido, por cierto, mucho al pueblo canadiense. Es importante y por enfrentarse a lo que se considera una agresión, en este caso comercial, por parte de la administración del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué tan seria puede ser esta situación en función de lo que ha durado en condiciones distintas con otros países? Hemos visto que el clima de tensión se ha generado en condiciones similares con México y con Colombia, tan solo horas. Pero pareciera que acá, como decimos en Venezuela, cuando hay una partida de dominó, el juego está trancado. Es difícil saber si está trancado, José. Es difícil saber porque hemos visto que la administración de Estados Unidos anuncia una medida hoy y pasado mañana, después de unas conversaciones o una llamada telefónica, las levanta. De hecho, las medidas estaban anunciadas desde hace 2 meses y las han ido pasando mes a mes. Las que hoy se impusieron de manera definitiva fueron las del sector aluminio, el sector acero. Sin embargo, es sin duda la situación de tensión comercial más grande que ha existido entre los dos países en toda su historia. Estamos hablando que de Canadá hacia Estados Unidos salen más de $400.000 millones en productos y servicios, y desde Estados Unidos a Canadá salen más de $300.000 millones en productos y servicios todos los años. Eso quiere decir que es una balanza comercial de lado enorme. El 70% de las importaciones de Canadá van a los Estados Unidos. Un porcentaje importante de las exportaciones americanas llegan a Canadá.
Estamos hablando que todos los días en Canadá consumimos productos provenientes de los Estados Unidos y en los Estados Unidos todos los días consumen productos provenientes de Canadá. Es una frontera ágil, dinámica, activa. Dependemos mutuamente porque estamos muy cerca y nos proveemos mutuamente de muchas cosas que necesitamos. Entonces, la situación es drástica, la situación es Sí, dramática y sí. deseamos sin duda que haya un término feliz a esto. Don Desafortunado Alexander, para le pido por favor que nos ilustre sobre el riesgo que hay en la cadena de suministros, en el rompimiento de estos eslabones, porque a memoria corta tenemos lo que nos pasó durante el COVID y todavía estamos pagando consecuencias. Es decir, la pandemia nos sigue pasando la factura ante la rotura, ante la interrupción de todo lo que se corresponde con el intercambio comercial a nivel internacional. Esto puede suceder nuevamente, podemos revivir estos escenarios tan terribles. suministros como tal, no, porque no hay restricciones totales a las importaciones de un lado y otro, salvo el tema de los licores que vienen de Estados Unidos a Canadá, donde sí prohibieron la venta. Lo que sí va a haber es inflación de lado y lado, inflación del lado americano e inflación del lado canadiense. Y probablemente el sector que va a verse más afectado es el sector automotriz. ¿Por qué? Porque los productos automotrices, aunque parezca mentira, no se producen nada más a Canadá o nada más en Estados Unidos. Son productos que van y vienen hasta un producto terminado. Y si tú le impones unos aranceles del 25 o el 50% cada vez que un vehículo o unas partes del vehículo pasan de lado y lado, al final lo haces incomprable. Ningún vehículo y ningún consumidor aguanta un sobreprecio del 120 o 150%. Entonces, más que la cadena, el gran peligro es peligros de inflación absurda y peligros de incluso de recesión en una u otra economía por no poder vender todos los productos que debieran estar vendiéndose de manera libre. Don Alexander, esta puja de la Casa Blanca, o rectifico, esta puja del presidente de Estados Unidos, tratando de acorralar a la Asociación Comercial de Canadá, puede revertirse en su contra, es decir, puede haber un contragolpe o puede existir efectos nocivos de la propia presión y que de por sí va a tener que liberarse por algún tipo de válvula porque sabemos que esto es una olla de presión en estos momentos. Sin duda, es que las resultas negativas de esto no es nada más para Canadá, es también para los Estados Unidos. Las medidas como estas buscan básicamente proteger tu industria interna. Pero industrias como la del aluminio o la del automotriz o como la del acero, tú no la vuelves a crear en 4 años. Lo que hace durante este periodo de 4 años es crear una inflación inmanejable, una pérdida de ventas, una pérdida de puestos de trabajo. Las compañías como Ford, como General Motors están realmente preocupadas y son compañías totalmente norteamericanas. De este lado de la frontera, grandes importantes que están muy preocupadas. Canadá ya está anunciando que probablemente vendrán medidas de subsidio económico, aparte como lo que se hicieron durante el COVID para proteger a la industria nacional. Pero aquí las consecuencias negativas son para ambos lados. Aquí no hay ganadores. Y si el objetivo final de la administración de Estados Unidos es que efectivamente Canadá se convierta en la provincia número 51, eso no va a pasar. Canadá es un país libre, independiente y con una identidad muy fuerte. Amigo de los Estados Unidos, pero distinto a los Estados Unidos. Entonces, Canadá jamás se va a plegar a convertirse en una provincia de los Estados Unidos y lo que va a acarrear es que el consumidor del lado sur y del lado norte de la frontera sufra las consecuencias de estas medidas, en mi criterio, injustificadas. Injustificada y le pregunto también poco popular, le indago en esta pregunta, don Alexander, porque sabemos también que parte de este intercambio comercial es protagonizado por conductores de camión pesado, los gandoleros. Hemos visto cómo protagonizaron días de zozobra al momento en que si se iba o no a un paro, poniendo en riesgo el importante intercambio comercial que existe entre Canadá y Estados Unidos. Por fortuna hubo una intervención en su momento, pero hay que destacar que gran parte de los integrantes de esta comunidad, al menos la estadounidense, votó a favor de estos sindicatos, se identificaron con el sentimiento nacionalista que ha sembrado el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Le pregunto, ¿esto puede también
debilitar la popularidad que tiene el presidente en estos momentos, tomando en cuenta también que todavía falta para unas eventuales elecciones, al menos las de medio mandato, las de medio término, que todavía 2 años. Sin duda, tú tienes toda la razón en eso. Estas medidas van a debilitar y van a cambiar el espectro político en ambos lados de la frontera. Yo estoy seguro que si hoy hacen unas encuestas, el presidente Trump debe tener unos números menores a los que tuvo una semana antes de las elecciones. Y por ponerte el caso de Canadá. Canadá tiene elecciones este año, elecciones federales. Hasta hace 2 semanas el Partido Conservador, que es el equivalente al Partido Republicano en los Estados Unidos, iba adelante en las encuestas por 20-30%. Hoy varias de las encuestas están dando un empate técnico entre los liberales y los conservadores y el único detonante fueron las medidas impuestas por la administración Trump, que en Canadá se percibe que un gobierno liberal la enfrentaría de mejor manera que un gobierno conservador. Entonces, para que veas que una cosa de simplemente el anuncio de la medida cambió el panorama político canadiense y con seguridad puede cambiar el panorama político norteamericano. Don Alexander, muchísimas gracias por permitirnos entender un poco la densidad en la que este complejo problema se está desarrollando. Esperemos que se alivie porque acá en Estados Unidos anhelamos de verdad tener un ambiente próspero y sobre todo en el hemisferio donde hasta los momentos todavía es bastante inquietante. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Seguro que sí. Era Alexander Preciosi, él es consultor estratégico de inmigración y política exterior. Estaba conectado con nosotros por la vía digital desde Canadá.